protocolo y él lo había diseñado para generar el máximo sufrimiento físico y psicológico. Las golpizas eran a menudo brutales, pero la anticipación era la peor parte. No podía ver la puerta detrás de mí y él se tomaba su tiempo, dejando que mi temor aumentara. Cuando lo escuchaba abrir la puerta y mi pánico llegaba a su máximo nivel, la habitación aún seguía estando tan oscura que no podía ver mucho con mi vista periférica y no podía prevenir el primer golpe hasta que su cinturón impactaba en mi piel. Nunca eran solo 2 o 3 azotes, no había una cantidad específica, por lo que nunca sabíamos cuándo iba a detenerse. Esa golpiza duró minutos y minutos, comenzó en mi trasero, pero el dolor era tan agudo que lo bloqueaba usando mis manos, por lo que él se movía hacia abajo y comenzaba a azotarme los muslos. Cuando yo bajaba mis manos a mis piernas, él me golpeaba la espalda baja, su cinturón me golpeó docenas de veces y para el momento en que acabó se había quedado sin aliento, sudando y tosiendo. Yo también respiraba con dificultad, pero no estaba llorando, su maldad era demasiado real y mi odio me daba el coraje. Me rehusé a darle esa satisfacción a ese hijo de perra. Simplemente me levanté, miré al diablo a los ojos, cogí a mi habitación y me detuve frente al espejo. Estaba cubierto con marcas de su cinturón que iban del cuello a las rodillas. No fui a la escuela por varios días en esa ocasión. Cuando estás recibiendo golpizas constantemente la esperanza se evapora, reprimes emociones, pero tu trauma encuentra válvulas de escape de maneras inconscientes. Después de que incontables ocasiones mi madre había soportado y presenciado a Trunis golpearnos una y otra vez, esta golpiza en particular la dejó en un estado de niebla constante, una sombra de la mujer que yo recordaba de unos años atrás. Estaba distraída y ausente la mayor parte del tiempo, excepto cuando él llamaba por su nombre, entonces ella saltaba de inmediato como si fuera una esclava. No supe hasta años después que ella estaba considerando quitarse la vida. Mi hermano y yo desquitábamos nuestro dolor el uno en el otro, nos sentábamos o parábamos frente a frente y él me tiraba golpes lo más fuerte que podía. Usualmente comenzaba como un juego, pero él era 4 años más grande, mucho más fuerte y me daba con todas sus fuerzas. Cuando yo me caía, me levantaba de nuevo y él me volvía a golpear tan duro como podía, gritando con los pulmones a tope como un guerrero de artes marciales y su cara retorcida de la rabia. ¿No me estás lastimando? ¿Eso es todo lo que tienes? Le gritaba una y otra vez, quería que él supiera que yo podía soportar mucho más dolor del que el Hammam pudiera proporcionarme, pero cuando era momentos de irnos a dormir y no había más batallas que pelear, mi lugar para esconderse, yo orinaba la cama, casi todas las malditas noches. El día a día de mi madre era una lección de supervivencia, le era dicho tan constantemente que no valía nada que había comenzado a creerlo. Todo que hacía era un esfuerzo para apaciguar a Trunis y así él no golpeaba a sus hijos o a ella misma, pero existían trampas invisibles en su mundo y a veces ella no sabía cómo ni cuándo las había activado hasta que él ya le estaba dando bofetadas, otras veces ella sabía de antemano que se había acomodado para una cruel golpiza. Un día llegué a casa temprano de la escuela con un dolor de oído muy fuerte, me acosté en la cama de mi madre con mi oreja izquierda palpitando con un terrible dolor, con cada palpitación mi oído crecía, pues sabía que no me llevaría al doctor porque mi padre no aprobaba gastar su dinero en doctores o dentistas, no teníamos seguro médico, ni pediatra, ni un dentista. Si nos lastimábamos o enfermábamos, se nos decía que nos lo aguantáramos, porque él no iba a pagar por nada que no beneficiara directamente a Trunis Gaggins. Nuestra salud no alcanzaba esa categoría y eso me hacía encabronar. Después de cerca de la media hora, mi madre subió para ver cómo estaba y cuando me di la vuelta sobre mi espalda ella pudo ver sangre escurriendo por mi cuello y manchando la almohada. Se acabó, ven conmigo. Dijo mi madre. Me sacó de la cama, me vistió, me ayudó a subir al auto, pero antes de que pudiera encender el motor, mi padre nos persiguió hasta alcanzarnos. ¿A dónde diablos creen que van? Mi padre gritó enojado. A urgencias. Él intentó alcanzar el volante, pero ella se le adelantó arrancando, dejándolo en el polvo. Furioso, entró a la casa, azotó la puerta y llamó a mi hermano. Hijo, tráeme un whisky. Trunis Jr. le trajo una botella de Red Label y un vaso de cristal del bar de la casa. Él le servía y veía a mi padre beber shot tras shot. Cada trago estaba alimentando su infierno interior. Tú y David deben ser fuertes, no estoy criando a un par de maricones, y eso es lo que tú serás si vas al doctor cada vez que tienes una cortadita, ¿entendido? Mi hermano asentía asustado. Tu apellido es Hawkins y nosotros nos aguantamos y ya. De acuerdo con el doctor que vimos aquella noche, mi madre me había llevado a la sala de urgencias justo a tiempo. Mi infección en el oído era tan severa que, si hubiéramos esperado más, hubiera perdido la audición de mi oreja izquierda de por vida. Había arriesgado su pellejo para salvar el mío y ambos sabíamos que ella pagaría por eso. Volvimos a casa en un silencio sepulcral. Mi padre seguía alterado en la mesa de la cocina para cuando dimos la vuelta en la calle Paraíso y mi hermano seguía sirviéndole whisky. Mi hermano le temía a mi padre, pero también lo adoraba y estaba bajo su hechizo. Como primogénito recibía un trato mejor. Mi padre también perdía los estribos con él, pero en su mente retorcida, Trunis Jr. era el príncipe. Cuando crezcas serás el hombre de la casa.
y tú vas a verme ser un hombre esta noche. Instantes después de cruzar la puerta principal, Trunnis golpeó a mi madre a rienda suelta, pero mi hermano no soportó mirar. Cada vez que las golpizas explotaban como una tormenta eléctrica sobre nosotros, él esperaba a que pasaran en su habitación, ignoraba la oscuridad porque la verdad era demasiado pesada de soportar para él. Yo siempre prestaba mucha jodida atención. Durante los veranos, no había descanso entre semana, pero mi hermano y yo aprendimos a subirnos a nuestras bicicletas y mantenernos lejos lo más que pudiéramos. Un día entré a la casa para comer y entré por el garaje como solía hacerlo. Mi padre usualmente dormía hasta bien entrada la tarde, así que imaginé que no habría moros en la costa. Estaba equivocado, mi padre era paranoico, había hecho suficientes tratos sucios como para ganarse algunos enemigos y había puesto la alarma después de que salimos de casa. En cuanto abrí la puerta sonó la sirena y sentí un vacío en el estómago, me congelé, me puse contra la pared y esperé, hasta que escuché pasos, escuché las escaleras crujir y sabía que estaba jodido. Trunnis venía bajando las escaleras con su bata café de tela de toalla, pistola en mano, cruzó del comedor a la sala con el arma enfrente, pude ver el cañón asomarse desde la esquina lentamente. Tan pronto dobló la esquina él pudo verme de pie a unos 6 metros de distancia, pero no bajó el arma, la apuntó justo entre mis ojos, yo lo miré fijamente de la manera más inexpresiva que pude, con mis pies anclados a la duela, no había nadie más en casa y una parte de mí esperaba que jalara el gatillo, pues para este punto de mi vida ya no me importaba si vivía o moría. Era un niño exhausto de 8 años, simple y llanamente harto de ser aterrorizado por mi propio padre, y también estaba asqueado de Scotland. Después de 1 minuto o 2 bajó su pistola y subió a las escaleras. Para este momento ya se estaba volviendo claro que alguien iba a morir en Calle Paraíso en algún momento. Mi madre conocía el lugar donde Trunnis guardaba su 38 especial, algunos días le tomaba el tiempo y lo seguía, ella imaginaba cómo ocurrirían las cosas. Tomarían autos separados para ir a Scotland, ella tomaría su arma debajo del cojín del sofá de la oficina antes de que él llegara, luego nos traería a casa temprano, nos llevaría a la cama, lo esperaría enfrente de la puerta principal y lo mataría en la entrada, dejando su cuerpo para que el lechero lo encontrara a la mañana siguiente. Mis tíos, sus hermanos de mi madre, la disuadieron de esta idea, pero estaban de acuerdo en que tenían que hacer algo drástico o sería ella quien yacería muerta en el piso. Fue una vieja vecina quien le mostró el camino. Betty solía vivir frente a nuestra casa y desde que ella se mudó, se mantuvieron en contacto. Betty era 20 años mayor que mi madre y tenía una sabiduría que igualaba su edad. Ella alentó a mi madre a planear su escape con semanas de anticipación. El primer paso era obtener una tarjeta de crédito a su nombre, eso significaba que debía recuperar la confianza de Trunnis porque necesitaba su firma. Betty también le recordaba a mi madre que mantuvieran su amistad en secreto. Por unas cuantas semanas Jackie engañó a Trunnis, tratándolo como cuando ella era una joven hermosa de ojos brillantes y de 19 años. Le hizo creer que lo adoraba de nuevo y cuando le deslizó en la frente una aplicación de tarjeta de crédito él le dijo que se sentía feliz de poder darle un poco de poder de compra. Cuando la tarjeta llegó en el correo, mi madre sintió los bordes de plástico a través del sobre, mientras el alivio saturaba su mente, la sostenía con los brazos extendidos y la admiraba, brillaba como un boleto dorado. Unos días más tarde escuchó a mi padre hablando mal de ella en el teléfono a uno de sus amigos, mientras estaba desayunando conmigo y mi hermano en la mesa de la cocina. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ella caminó hacia nosotros a la mesa y nos dijo: Voy a dejar a su padre, ustedes dos pueden quedarse o venir conmigo. Mi padre se quedó mudo y mi hermano también, pero yo salí disparado de mi asiento como si estuviera quemándome, tomé unas cuantas bolsas negras de basura y subí las escaleras para comenzar a empacar. Mi hermano eventualmente también comenzó a juntar sus cosas. Antes de que nos fuéramos los 4 tuvimos un último encuentro en la mesa de la cocina. Trunnis miró a mi madre, lleno de asombro y desprecio. No tienes nada y no eres nada sin mí, no tienes educación, no tienes dinero ni prospectos, serás una prostituta dentro de 1 año. Le dijo Trunnis a mi madre. Hizo una pausa, luego dirigió su atención hacia mi hermano y a mí. Ustedes dos van a crecer para convertirse en un par de maricones, y ni piensen en regresar. Jackie, tendré a otra mujer aquí para tomar tu lugar 5 minutos después de que te marches. Mi madre asintió con la cabeza y se mantuvo firme. Ella le había dado toda su juventud, su alma y finalmente había tenido suficiente. Empacó lo menos de su pasado que pudo, dejó los abrigos de bisón y los anillos de diamante, en lo que a ella respectaba podía dárselos a su nueva novia ramera. Trunnis nos observó cargar nuestras cosas en el Volvo de mi madre, que era el único auto que ella poseía y en el que él no se subiría, nuestras bicicletas ya montadas en la parte trasera. Nos alejamos lentamente y al principio él no se inmutó, pero antes de que doblara la esquina pude verlo moverse hacia el garaje. Mi madre había presionado el acelerador a fondo. Démosle algo de crédito, ella había hecho planes para contingencias, previno que él podría seguirla, así que no se dirigió al oeste a la autopista interestatal que nos había llevado a la casa de mis abuelos en Indiana.
En vez de eso, manejó rumbo a la casa de Betty por un camino de tierra en construcción de cuya existencia mi padre ni siquiera sabía. Betty tenía la puerta de su garaje abierta cuando llegamos, nos estacionamos dentro, Betty bajó la puerta del garaje y mientras mi padre salía disparado a la autopista en su Corvette para perseguirnos, nosotros esperábamos el anochecer justo debajo de sus narices, para entonces sabíamos que estaría en Scotland, no iba a perderse de la oportunidad de ganar dinero sin importar nada. Todo se fue al carajo como hora y media después de salir de Buffalo, cuando el viejo Volvo de mi madre comenzó a quemar aceite, enormes columnas de humo negro salían por el tubo de escape y mi madre entró en pánico. Era como si hubiese estado reprimiéndolo todo, conteniendo todo su miedo muy profundamente, escondiéndolo debajo de una máscara de falsa compostura, hasta que un obstáculo emergió y la hizo derrumbarse, las lágrimas surcaban su rostro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me preguntaba mi madre, con los ojos abiertos como platos. Mi hermano nunca quiso marcharse y le dijo que diera la vuelta y regresáramos. Yo iba en el asiento delantero, ella me miró expectante. ¿Qué hago, hijo? ¿Qué hago? Dime por favor. Tenemos que irnos, mamá, tenemos que irnos, le dije a mi madre tratando de tranquilizarla. Ella condujo hasta una estación de combustible a la mitad de la nada, histérica, corrió a un teléfono de monedas y llamó a Betty. No puedo hacer esto, Betty. El auto se descompuso, tengo que regresar. ¿En dónde estás? Betty le preguntó calmadamente a mi mamá. No lo sé, no tengo idea de dónde estoy. Betty le dijo que buscara a un despachador de la estación de combustible y lo puso al teléfono. Él le explicó a Betty que estábamos justo afuera de Erie, Pensilvania, y después de que Betty le diera instrucciones, puso a mi madre de vuelta en la línea. Jackie, hay una agencia de Volvo en Erie. Encuentra un hotel para pasar la noche y lleva el auto ahí mañana por la mañana. Mi madre estaba escuchando, pero no respondía nada, su silencio era una señal de su desesperación. Jackie, ¿me escuchas? Haz lo que te digo y todo estará bien, ¿ok? Sí, está bien. Hotel, agencia Volvo, entendido. Susurró mi madre, emocionalmente agotada y con sus ojos llenos de lágrimas. No sé cómo sea Erie actualmente, pero en ese entonces había solo un hotel con habitaciones decentes en toda la ciudad, un Holiday Inn, no muy lejos de la agencia de Volvo. Mi hermano y yo seguimos a nuestra madre a la mesa de recepción donde fuimos recibidos con más malas noticias. No había habitaciones disponibles, los hombros de mi madre cayeron pesadamente, mi hermano y yo estábamos de pie a un costado de ella cada uno, cargando nuestra ropa en bolsas negras de basura. Éramos la viva imagen de la desesperación y el gerente del turno nocturno se dio cuenta. Mire, puedo prepararle unas camas abatibles en el cuarto de conferencias. Hay un baño ahí abajo, pero deben irse temprano porque tenemos una conferencia que empieza a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Agradecidos, dormimos en ese cuarto de conferencias con su alfombra industrial y sus luces fluorescentes, nuestro propio purgatorio. Estábamos huyendo y contra las cuerdas, pero mi madre no se había quebrado, se recostó y miró fijamente los azulejos del techo hasta que mi hermano y yo nos quedamos dormidos. Luego se escabulló a una cafetería adyacente para vigilar nuestras bicicletas, así como la carretera, durante toda la noche. A la mañana siguiente, estábamos esperando afuera de la agencia de Volvo cuando la puerta de su garaje se abrió, lo cual les dio a los mecánicos justo el tiempo suficiente para localizar la refacción que necesitábamos reponer y poder volver a la carretera antes de que su jornada terminara. Dejamos ir y al atardecer y manejamos toda la noche. Después de un viaje de 8 horas llegamos a la casa de mis abuelos en Brasil, Indiana. Mi madre lloraba mientras estacionaba el auto a un lado de la casa de mis abuelos, esa vieja casa de madera antes del amanecer, y yo entendía el porqué. Nuestra llegada se sentía significativa, entonces y ahora. Yo todavía tenía solo 8 años, pero ya estaba en una segunda fase de vida, no sabía lo que me guardaba en ese pequeño y rural pueblo al sur de Indiana y no me importaba mucho tampoco, todo lo que sabía era que habíamos escapado del infierno y por primera vez en mi vida éramos libres del diablo mismo. Nos quedamos con mis abuelos los próximos 6 meses y yo fui suscrito en segundo año, por segunda vez. En una escuela católica local llamada Anunciación, era el único niño con 8 años y en segundo grado, pero ninguno de los otros niños sabía que estaba repitiendo año y no había duda alguna de que lo necesitaba. Apenas si podía leer, pero tuve la suerte de tener a la hermana Catherine como mi maestra, una mujer delgada y pequeña, tenía 60 años y un diente de oro.
Era una monja, pero no usaba hábito, también era muy gruñona que no aguantaba idioteces y yo amaba su actitud ruda. Anunciación, era una escuela pequeña, la hermana Catherine enseñaba a todo el primer y segundo grado en el mismo salón y con solo 18 niños a los cuales enseñar, ella no estaba dispuesta a eludir su responsabilidad y culpar a mis problemas académicos o el mal comportamiento de cualquiera, a dificultades de aprendizaje o problemas emocionales. Ella no conocía mi pasado y no era necesario que lo hiciera, todo lo que le importaba era que había llegado hasta su puerta con una educación de preescolar y era ahora su trabajo dar forma a mi mente. Ella tenía todas las excusas del mundo para derivarme con algún especialista o etiquetarme como un niño problema, pero ese no era su estilo. Ella había empezado a dar clases antes de que etiquetar a los niños fuera algo común y ella encarnaba la mentalidad de cero excusas que yo necesitaba si iba a ponerme al corriente. La hermana Catherine es la razón por la cual nunca confiaré en una sonrisa ni juzgaré un ceño fruncido. Mi padre sonreía muchísimo y yo no le importaba ni una mierda, pero a la mal encarada hermana Catherine sí le importábamos, sí le importaba yo. Quería que fuéramos lo mejor que podíamos ser, esto lo sé porque lo demostró pasando tiempo extra conmigo, tanto como fuera necesario, hasta que aprendiera mis lecciones. Antes de que terminara el año, ya podía leer a un nivel de segundo grado. Tronis Jr. no se había ajustado ni de cerca tan bien como yo, unos cuantos meses después ya se había regresado a Buffalo, siendo la sombra de mi padre y trabajando en Scotland como si nunca se hubiera ido. Para ese entonces ya nos habíamos mudado para un lugar propio, un departamento de 65 metros cuadrados y 2 habitaciones en Lamplin Mine, un barrio de vivienda pública donde la renta nos costaba $7 al mes. Mi padre, que ganaba miles de dólares cada noche, de vez en cuando nos mandaba $25 cada mes como manutención, mientras que mi madre ganaba unos cuantos cientos de dólares al mes con su trabajo en una tienda departamental. En sus horas libres tomaba clases en la Universidad Estatal de Indiana, lo cual también implicaba un gasto. El punto es que teníamos carencias que subsanar, así que mi madre se inscribió en un programa de asistencia social por el cual recibía $123 mensuales en cupones de alimentos. Le hicieron un cheque el primer mes, pero cuando descubrieron que tenía un auto nos sacaron del programa de ayuda, explicando que si vendía el auto ellos estarían felices de ayudarnos. El problema es que vivíamos en un pueblo rural con una población de alrededor de 8,000 personas que no tenían un sistema de transporte masivo. Necesitábamos ese auto para que yo pudiera ir a la escuela y para que mi madre pudiera ir a trabajar y tomar sus clases nocturnas. Ella estaba completamente empecinada en cambiar sus circunstancias de vida y encontró una solución alternativa por medio del programa de ayuda para niños dependientes. Ella se encargó de que nuestros cheques le llegaran a mi abuela, quien firmaba por ella, pero eso no hacía la vida más sencilla. ¿Qué tanto pueden rendir realmente $123? Puedo recordar vívidamente una noche en que teníamos tan poco dinero que manejamos de vuelta a casa con el tanque casi vacío, un recibo de luz vencido y sin dinero en el banco. Entonces recordé que teníamos 2 tarros de cristal llenos con centavos y otras monedas, lo tomé de la repisa y le dije a mi madre, mamá, contemos nuestras monedas. Ella me sonrió y recordó cuando era niña, mi abuelo le había enseñado a recoger el cambio tirado que se encontrara en la calle, él estaba moldeado por la Gran Depresión y supo lo que era estar sin un centavo, nunca sabes cuándo podrás necesitarlo, solía decir. Cuando vivíamos en el infierno, llevando a casa miles de dólares cada noche, la idea de que alguna vez nos quedaríamos sin dinero sonaba absurda, pero mi madre había mantenido su hábito de la infancia, Trunis solía humillarla por ello, pero ahora era el momento de averiguar qué tan lejos podía llevarnos el dinero encontrado en la calle. Tiramos las monedas en el suelo de la sala y contamos suficiente para pagar la cuenta de luz, llenar el tanque de gas y comprar víveres, incluso teníamos suficiente para comprar hamburguesas de Hardy de regreso a casa. Estos eran tiempos difíciles, pero nos la estábamos arreglando poco a poco. Mi madre extrañaba a Trunis Jr. terriblemente, pero estaba contenta de saber que yo estaba encajando y haciendo amigos. Yo había tenido un buen año en la escuela y desde nuestra primera noche en Indiana no había vuelto a mojar la cama ni una sola vez, parecía que estaba sanando, pero mis demonios no habían desaparecido, solo estaban dormidos y cuando regresaran, arremeterían con fuerza. El tercer grado fue un shock para mi sistema, no solo porque tuvimos que aprender letra cursiva cuando yo apenas estaba acostumbrándome a leer letras de molde, sino porque nuestra maestra, la señora D, no era nada como la hermana Catherine. Nuestra clase aún era pequeña, éramos como 20 niños en total, divididos entre los de tercero y los de cuarto, pero ella no nos manejaba ni de cerca tan bien como la hermana Catherine y no estaba interesada en tomarse el tiempo extra como yo lo requería. Mis problemas comenzaron con la prueba estandarizada que tomamos durante el primer par de semanas de clases. Mis resultados fueron un desastre, aún estaba muy atrasado con respecto a los otros niños y tenía dificultades desarrollando los temas de días previos, ni se diga del pasado año escolar. La hermana Catherine consideraba este tipo de señales como indicadores para dedicarle más tiempo a su estudiante más deficiente y ella me desafiaba a superarme cada día. La señora D buscaba cualquier manera de zafarse. En el primer mes de clases, le dijo a mi madre que yo debería estar en otra escuela, una para estudiantes con capacidades diferentes.
Todo niño sabe lo que, capacidades diferentes, quiere decir que estás a punto de ser estigmatizado por el resto de tu maldita vida, significa que no eres normal. La sola amenaza era un desencadenante y desarrollé una tartamudez prácticamente de la noche a la mañana. Mi corriente de pensamientos a palabras estaba atascada con estrés y ansiedad, y se ponía de lo peor en la escuela. Imagina ser el único niño negro del salón, de la escuela entera y soportar la humillación diaria de ser también el más tonto. Sentía como que todo lo que intentaba hacer o decir estaba equivocado. Se puso tan mal que, en lugar de responder, repitiendo como disco rayado, cuando la maestra me llamaba a menudo optaba por quedarme en silencio. Todo se trataba de limitar la exposición para salvar la cara. La señora de ni siquiera intentaba empatizar, iba directo a la frustración y la descargaba gritándome. A veces lo hacía inclinándose hacia adelante, con su mano en el respaldo de mi asiento y su cara a solo centímetros de la mía. No tenía idea de la caja de Pandora que estaba destapando. Alguna vez, la escuela fue un puerto seguro, el único lugar en el que sabía que no podía ser herido, pero en Indiana se transformó en una cámara de tortura. La señora de me quería fuera de su clase y la administración de la escuela la apoyó hasta que mi madre decidió luchar por mí. El director estuvo de acuerdo con mantenerme inscrito, solo si mi madre firmaba que me llevaría con un terapeuta del habla y que me metería a un grupo de terapia con un psicólogo local que ellos recomendaron. El consultorio del psicólogo estaba al lado del hospital, el cual es exactamente el lugar en donde quieres ponerlo si quieres acomplejar a un niño pequeño. Era como una mala película. El psicólogo colocó 7 sillas en un semicírculo a su alrededor, pero algunos de los niños no podían o no querían sentarse y quedarse quietos. Un niño llevaba un casco y se golpeaba la cabeza contra la pared repetidas veces. Otro niño se levantó mientras el doctor estaba a la mitad de una frase. Camino a una esquina alejada del cuarto y orino en un bote de basura. El niño sentado a mi lado era el más normal del grupo y le había prendido fuego a su propia casa. Recuerdo haber volteado a ver al psicólogo en mi primer día pensando, no hay manera en que yo pertenezca a este lugar. Esta experiencia aumentó varios niveles mi ansiedad social, mis tartamudeos estaban fuera de control, se me empezó a caer el cabello y manchas blancas comenzaron a florecer en medio de mi piel oscura. El doctor me diagnosticó como un caso de trastorno de déficit de atención y me recetó Ritalin, pero mis problemas eran más complejos que eso, estaba sufriendo de estrés tóxico. Ha sido demostrado que el tipo de abuso físico y emocional al que estuve expuesto tiene un rango de efectos colaterales en niños pequeños debido a la velocidad en que se desarrollan nuestros cerebros en esta etapa. Sí, durante esos años, tu padre es un malvado hijo de perra, empecinado en destruir a todos en su hogar, el estrés se dispara y cuando esos picos de estrés ocurren frecuentemente, puedes trazar una línea entre todos los picos, ese se vuelve tu nuevo normal, pone a los niños en un estado permanente de lucha o huida. Lucha o huir puede ser una gran herramienta cuando estás en peligro porque te alienta a pelear o escapar del problema, pero no es una manera sana de vivir. No soy el tipo de persona que trata de explicarlo todo con la ciencia, pero los hechos, he oído que algunos pediatras creen que el estrés tóxico causa mayor daño en los niños que la polio o meningitis. Yo sé de primera mano que conduce a tener problemas de aprendizaje y ansiedad social porque, de acuerdo con doctores, limita el desarrollo del lenguaje y la memoria, lo cual vuelve complicado aún para el más talentoso de los alumnos recordar lo que ya ha aprendido. Pensando en el largo plazo, cuando los niños como yo crecen, se enfrentan con un riesgo incrementando de sufrir depresión clínica, enfermedades del corazón, obesidad y cáncer, por no mencionar adicciones al tabaco, alcohol y abuso de sustancias. Para aquellos que crecieron en hogares abusivos, la probabilidad de ser arrestados siendo jóvenes aumenta en 53%, sus probabilidades de cometer un crimen violento siendo adultos se incrementan en un 38%. Yo era el niño emblema de ese término genérico que todos hemos escuchado alguna vez, juventud en riesgo. Mi madre no estaba criando a un delincuente. Mira las estadísticas y se vuelve muy claro, si alguien me puso en un camino destructivo fue Trunis Gaggins. No me quedé en la terapia grupal por mucho tiempo, ni tampoco tomé Ritalin. Mi madre me recogió después de mi segunda sesión y yo me senté en el asiento delantero con una mirada perdida al infinito. Mamá, no voy a volver, le dije, estos niños están locos, ella estuvo de acuerdo. Pero de todas formas era un niño con problemas y aunque existen procedimientos sobre la mejor manera de enseñar y manejar a niños que sufren de estrés tóxico, digamos que la señora D no recibió esos memorándums, no puedo culparla por su propia ignorancia, la ciencia no era tan clara con esta situación al respecto en los 80 como lo es ahora. Todo lo que sé es que la hermana Catherine se afanó en las trincheras con el mismo niño malformado con el que lidiaba la señora D, solo que ella mantenía altas expectativas y no permitía que su frustración la abrumara. Ella tenía la mentalidad de: mira, todos aprenderemos de maneras diferentes y vamos a averiguar cómo tú aprendes. Ella dedujo que yo necesitaba de repetición, que necesitaba resolver los mismos problemas una y otra vez en diferentes maneras para poder aprender y también sabía que eso conlleva tiempo. Con la señora D, todo se trataba de productividad, ella repetía: mantén el ritmo o salte.
Mientras tanto, yo me sentía arrinconado, estaba consciente de que si no mostraba alguna mejoría sería eventualmente devuelto al agujero de niños con capacidades diferentes, de una vez por todas, así que encontré una solución. Comencé a hacer trampa. Estudiar era difícil, en particular con mi cerebro jodido, pero era jodidamente bueno para copia, copiaba la tarea de mis amigos y las respuestas de mi compañero de al lado durante los exámenes. Incluso copiaba las respuestas en las pruebas estandarizadas que no tenían ningún impacto en mis calificaciones. Funcionó. Mis calificaciones ascendentes aplacaron a la señora D, y mi madre dejó de recibir llamadas por parte de la escuela. Pensé que había resuelto un problema cuando en realidad me había creado nuevos al elegir el camino que ofrecía menos resistencia. Mi mecanismo para copiar confirmaba que nunca aprendería nada en la escuela, que jamás me pondría al corriente, lo cual me empujaba hacia reprobar en el futuro. La gracia salvadora de esos primeros años en Brasil fue que yo era demasiado joven para entender el tipo de prejuicio que pronto enfrentaría en mi nuevo y pueblerino lugar de residencia. Siempre que seas el único de tu tipo, estás en peligro de ser empujado hacia los márgenes, de ser puesto en sospecha e ignorado, acosado y maltratado por gente ignorante. Simplemente así es la vida, especialmente en ese entonces y para cuando la realidad me pateó en la cara, mi vida ya se había convertido en un jodete de galleta de la fortuna hecho y derecho. Cada que yo la abría encontraba dentro el mismo mensaje. Naciste para fracasar. Reto número 1. Mi mala mano en la vida llegó pronto y se quedó por un tiempo, pero a todos nos llegan desafíos en algún punto. ¿Cuál es tu mala mano? ¿Con qué clase de mierda estás lidiando tú? ¿Estás siendo golpeado, abusado, acosado? ¿Te sientes inseguro? Tal vez el factor que te limita es estar creciendo tan cómodo y estable. ¿Nunca te exiges a ti mismo? ¿Cuáles son los elementos actuales que limitan tu crecimiento y tu éxito? ¿Hay alguien interponiéndose en tu camino en la escuela o trabajo? ¿Eres subestimado y no tomado en consideración para las oportunidades? ¿Cuáles son los pronósticos bajos a los que te enfrentas ahora? ¿Estás estorbándote a ti mismo? Saca tu diario, si no tienes uno, comienza a hacerlo en un cuaderno, en tu computadora, teléfono o tableta y escribe con el mayor detalle que puedas. No seas flojo con esta tarea, yo te mostré cada pieza de mi ropa sucia, dale forma a tu dolor, absorbe su poder, porque estás a punto de darle vuelta a esa mierda. Usarás tu propia historia, haz una lista de excusas, una muy buena serie de razones por las que no deberías ambicionar a ninguna maldita cosa para alimentar tu máximo éxito. Suena divertido, ¿verdad? Claro, no lo será en absoluto, pero no te preocupes por eso todavía, ya llegaremos ahí. Por ahora, solo realiza tu inventario a detalle. Una vez que tengas tu lista, compártela con quien tú quieras. Para algunos esto puede significar conectarse a las redes sociales, publicar una fotografía y escribir unas cuantas líneas respecto a cómo tus propias circunstancias presentes o pasadas te desafiaron hasta lo más profundo de tu alma. Si estás en tu casa, usa los hashtags Badandicanturme, de lo contrario, reconócelo y acéptalo en privado. Lo que sea que te funcione, sé que es difícil, pero este solo acto comenzará a empoderarte. Para superarlo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con más personas. Así estarás al tanto cuando suba el próximo contenido. Recuerda, en los momentos difíciles, el dolor es temporal, pero rendirse es para siempre.